Veo más cansado, más cansado. Es el tiempo, las ganas de quedar en casa, tomar un café, ver televisión y dormir un poco. ¿No estudiaste biología? Sí, seguro. Muy bien, atienda. Antes de olvidar, el día jueves es el microparcial, así que puntualidad, ¿sí? No va a durar mucho tiempo y después del microparcial continuamos con la parte de antibióticos. El examen con el parcial va a ser hasta lo avanzado la próxima clase. Así que de todas maneras les voy a indicar un poco, voy a poner el archivo de antibióticos para que ustedes puedan ver esa partecita, algo que generalmente no sea nuevo para nosotros. ¿Sí? Muy bien. Habíamos visto en la anterior clase patogenia del proceso infeccioso. Cuando hablamos de patogenia es mecanismo de por dónde ingresa, cómo se disemina y dónde se establece. Habíamos visto principalmente es necesario, ¿por qué no funciona? No funciona. Debe estar sin batería. Sí, pero ¿Cómo hay que mover ahora? lleva todo esto. Ah, es que esto no tiene que estar conectado. Sí. Eso es. Esos detalles. Ahora sí, ahorita hay otro. ¿Sí? Entonces habíamos visto en la anterior clase, nos habíamos pregunta 1, pregunta 2, ¿sí? A ver, ¿qué antibiótico actúa a nivel de la pared celular? A ellos la pregunta. Los dos están de negro, ¿sí? Hoy voy a preguntarlos todos de negro. Ay, todo va a cambiado. Y todos. Muy bien. Entonces, es importante determinar, ¿sí? ¿Qué antibiótico actúa a nivel de la pared celular? Penicilina, ¿sí? Seguramente hemos leído. Entonces, no seamos estudiantes de 24 horas. Sabemos que nuestras actividades vienen, pero ni modo, hay que seguir. Solo les pido organización. Si ustedes se organizan, no va a haber ningún problema, ¿sí? Muy bien. Entonces, habíamos visto que en cuanto a la patogenia, hemos nosotros definido qué es un parásito, qué es un huésped. Obviamente, también habíamos visto que el huésped para ingresar necesariamente puede ingresar por inhalación. ¿Y dónde va a ir? A nivel de las vías respiratorias inferiores. Puede ingresar por ingestión. ¿Y dónde se va a ubicar? A nivel de la región gastrointestinal. Puede ingresar a través de la piel y a través de las mucosidades, porque generalmente puede ser a través principalmente de heridas o abrasiones, o a través de la picadura, especialmente de artrópodos, ¿sí? En estos casos. Entonces, necesariamente se debe tomar en cuenta mecanismos de entrada. Una vez que ingresa, generalmente el microorganismo debe haber un establecimiento y multiplicación. ¿Cuáles son las principales vías? Puede ser por vía sanguínea o puede ser por vía linfática. ¿Dónde se van a establecer? A nivel de los tejidos. Hay un ganglio y aparte a través por vía linfática o vía sanguínea, generalmente van a ir a establecerse los tejidos y en los tejidos se van a empezar a multiplicar para producir el proceso generalmente de la infección. Y una vez que la cantidad de bacterias en mayor proporción, va a haber la perpetuación de la especie. ¿Qué significa perpetuación? La no extinción de la misma especie bacteriana. Y debido a ello, generalmente sus principales vías van a ser, por ejemplo, si aquí ha ingresado por vía fecal-oral y generalmente ha producido trastornos gastrointestinales, hay salida a través de las evacuaciones. Y muchas veces va a nivel del esgoto, de la alcantarilla y rompimiento, contaminan aguas que son utilizadas para riego.
Y entonces puede ser de legumbres, etc. Muchas veces la lechuga, alface y todo ello, generalmente no se tiene mucho cuidado, y generalmente si es que ingresa al hombre, generalmente también por vía fecal oral, debido a alimento contaminado, se está produciendo el mecanismo de la transmisión. ¿Sí? Vamos a tratar de hacerlo lo menos, porque yo los veo muy cansados. Yo sé que han tenido clases desde muy temprano, pero no hay otro. ¿Qué más puedo hacer? No hay otra manera. Si yo les liberara, no puedo liberar más porque nuestro examen es la próxima semana, como hoy día. ¿Sí? Entonces, estos son mecanismos generalmente de transmisión. Debido a ello, les había dicho a ustedes, nosotros no debemos olvidar qué es una patogenicidad. Es la capacidad del microorganismo de producir la enfermedad. ¿Qué es la virulencia? Es el grado de la capacidad del microorganismo para producir también la enfermedad. Es muy virulento que estamos hablando. Y también habíamos hablado principalmente de la toxigenicidad. La toxigenicidad es la capacidad del microorganismo, su nombre dice, de producir toxinas. Y si hablamos de la invasividad, la capacidad del microorganismo de invadir y diseminarse para producir la enfermedad. ¿Sí? Ahora aquí viene lo más interesante. Entonces, existen factores de virulencia bacteriana. ¿Qué serán los factores de virulencia? Son mecanismos o componentes estructurales que tiene la bacteria para producir el cuadro de la enfermedad, para producir la diseminación. ¿La violencia está relacionada a cuestiones de muertes? Claro que sí, claro que sí. Entonces, entre los factores que generalmente la bacteria utiliza, por ejemplo, existen unos componentes que son los flagelos. ¿Qué son los flagelos? Elementos facultativos. ¿Cuál es su función? Ustedes han estudiado. Movimiento, locomoción. ¿Por qué está compuesto el flagelo? Por la flagelina. ¿Sí? Entonces, viene, por ejemplo, aquí tenemos una bacteria, la Escherichia coli. Tiene los flagelos, ingresan por vía fecal oral. ¿Y dónde se establece? A nivel de la región gastrointestinal. Tenemos generalmente las células cilíndricas y tenemos las microvellosidades. Entonces puede ir también a través de los cilios, que estos serían generalmente los cilios, o el glucocáliz, que son componentes que produce también la bacteria, que son estos tres elementos facultativos. Fíjense, si ustedes han estudiado, seguramente para el examen del microfacial del día jueves, entonces estos elementos facultativos les han dado capacidades para que la bacteria pueda, obviamente, ingresar. Una vez que ingresa la bacteria, entonces va a atravesar generalmente los cilios vibrantes. ¿Y dónde va a ingresar? A nivel del tejido, a nivel de la célula a la otra célula, y en resumen invade generalmente a nivel de los tejidos. ¿Y qué va a empezar a producir? Toxinas. Nosotros hemos visto en la primera o en la segunda parte los tipos de toxinas. ¿Cuáles son las toxinas? Las exotoxinas. ¿De qué naturaleza son? De naturaleza proteica. En cambio, las urotoxinas son de naturaleza lipopolisacárida. Por ejemplo, las exotoxinas, que es proteica, es producida, si ustedes se fijan, por bacterias gram positivas. ¿De qué color se tienen las positivas? Azul o violeta. Por eso les estoy poniendo aquí. ¿Sí? Entonces, generalmente estas exotoxinas, vamos a decir, son producidas por bacterias gram positivas. Y son, por ejemplo, cuando son liberadas afuera, no se altera la pared celular, no se rompe la pared celular, por lo tanto van a causar las necrosis. En cambio, si producen endotoxinas, es de naturaleza lipopolisacárida. ¿Qué es una endotoxina? Generalmente, ¿quién es el que le produce? El lipopolisacárido. Hemos hablado como el antígeno, ¿se acuerdan? No nos acordamos. Sí, nos acordamos. Vamos a estudiar, son solo 2 capítulos. El primer capítulo está bonito. El segundo capítulo hay que memorizar un poquito, pero todo depende, todo del primer capítulo para que nosotros podamos hablar sobre antibióticos. Pero no creo que lleguemos a lo que yo quiero dar para el examen. Por lo menos vamos a saber las familias de los antibióticos. ¿Está bien? ¿No está bien? Sí, está bien. Perfecto. Entonces, aquí ya dicen,
son producidas por bacterias generalmente gram negativas. Y estos lipopolisacáridos, cuando son liberados afuera, se rompe la pared celular. Muere la bacteria, pero ya elimina esta endotoxina. Y esta endotoxina es llevada ¿dónde? Por el flujo sanguíneo, ¿dónde? Al centro termorregulador del hipotálamo. O sea, hay lisis de pared celular y actúa como un antígeno. Va a ir por el flujo sanguíneo, ¿dónde? Al sistema, generalmente al centro termorregulador del hipotálamo. ¿Y cuál es el mensaje que va a producir? Fiebre. Si ustedes van estudiando de alguna otra manera esto, entonces no van a tener ningún problema, porque está todo así, esto, y vamos a poder dar un buen examen, ¿sí? Ya se nos avecina, solo nos faltan 7 días para la gran y la Verdad. ¿sí? Es mismo. Pareciera que fuera bastante, pero no es así. Muy bien. También las bacterias que producen enzimas. ¿Y qué son las enzimas? Biocatalizadores. ¿Cuál es su función principal? Desdoblar componentes grandes en componentes más simples. Hemos visto que generalmente descomponen las proteínas hasta aminoácidos. Y como aminoácidos la bacteria ya va a poder utilizar. ¿Sí? Entonces, preguntar en el examen, ¿cuáles son los factores de virulencia bacteriana? Entre los factores son adherencia, que se adhiere. ¿Qué utiliza? Los flagelos, los cilios y el glicocáliz. Y luego la bacteria invade. Al invadir va a empezar a producir a nivel del tejido, va a empezar a producir las exotoxinas y las endotoxinas. ¿Y qué más generalmente tenemos? Producen generalmente enzimas. Esos son los factores de virulencia, principalmente bacteriana. ¿Hasta aquí estamos? Entonces, nosotros vamos a estudiar ahora. Hay algunas bacterias que producen exotoxinas y otras bacterias que producen endotoxinas. Nos vamos a ir poco a poco adentrando un poquito a lo que generalmente las enfermedades que producen las células bacterianas. Por ejemplo, la difteria. La difteria es una enfermedad. ¿Hemos escuchado hablar alguna vez de difteria? Sí. Entonces, si quisiéramos, ¿cómo no quisiera traerles videos de cómo generalmente los investigadores han tratado de obtener vacunas frente generalmente a las enfermedades? ¿Sí? Y la difteria es una enfermedad causada principalmente por el Corynebacterium diftérico. Y el Corynebacterium diftérico produce una toxina, que es un polipéptido, que prolifera en las mucosas superiores. Amígdalas, fíjense, y empieza a producir estos componentes. Entonces, una vez que la bacteria se multiplica, como prolifera en las mucosas superiores, va a producir la exotoxina. ¿Cómo se llama la exotoxina? La exotoxina diftérica. Entonces, ¿qué va a producir? Inhibe la síntesis proteica. Y al producir la inhibición de síntesis proteica, empieza a producir estas pseudomembranas. ¿Qué son estas pseudomembranas? Falsas membranas. Aquí solo vamos a citar el efecto de la exotoxina. No se asusten todavía, porque esto vamos a ver cuando estemos estudiando la bacteriología médica. ¿Sí? Entonces, pero ya cuando llegamos a esta parte, ustedes ya saben generalmente sobre la difteria. ¿Estamos? ¿No te doy la espalda? ¿Aquella asiento? ¿Qué es? No, Está bien. Entonces, ¿qué va a producir? Como hay formación de esta pseudomembrana, fíjense, amígdalas, hay asfixia. Muchas veces, como la bacteria se está multiplicando, produce la exotoxina que puede ser llevada por flujo sanguíneo a nivel del miocardio, pericardio, endocardio, generalmente a nivel de las suprarrenales, pero todavía no nos centraremos a todo ello, ¿sí? Entonces, ¿qué va a producir en tejidos profundos? También generalmente empieza a producir la destrucción generalmente de tejido, especialmente la toxina. Aquí solo estamos hablando de toxina. Hemos hablado bastante, creo, con ustedes sobre el tétanos. ¿Qué es el tétanos? Es la enfermedad. ¿Cuál es la bacteria que produce? El Clostridium tetani. Y produce una toxina llamada la tetanospasmina. La tetanospasmina se caracteriza
principalmente, porque esto me está fallando, ya está igual que el doctor. Yo creo que te lo llevas nomás. Lleva todo. ¿Estás bien así? Sí. Ah, ya, gracias. Ay, yo también estoy. De veras. Estoy solo. Esta semana estoy ya mejor. La anterior semana, hace 2 semanas, yo no sé cómo estoy de pie. ¿Sí? Pero estoy bien, ¿no? Ustedes son mi energía, siempre les dije, ¿sí? Está bien. Muy bien. Continuamos. Entonces, aquí tenemos. Esta es generalmente cómo ingresa esta bacteria. Doctor, se ha colgado. Se colgó. Sí, eso es. Ahora sí, ahí está. A ver. Ahora sí. La tetanospasmina. Si hablamos de la tetanospasmina, ¿cómo ingresa? ¿Dónde están mis marcadores? Aquí está. Esta vez quiero escribir. Muy bien. Puede ingresar por material metálico punzante cortante. Puede ser cuando pisamos un clavo ensarrado o generalmente material metálico ensarrado. Entonces, una vez que ingresa, a este nivel va a empezar a haber generalmente crecimiento. Primero, una infección, se va a infectar. Luego, ¿quiénes van a utilizar para que generalmente se produzca la infección? Las bacterias biógenas utilizan el oxígeno y hay pus, alguna vez cuando nos cortamos. Y como no va a haber oxígeno, si ha ingresado la esporita de esta bacteria, esta va a dar lugar a células vegetativas. Y esas bacterias, células vegetativas, van a producir una toxina que es la tetanospasmina, que van a ir por flujo sanguíneo o transporte axonal retrógrado, ¿dónde? Al sistema nervioso central. Y cuando llega al sistema nervioso central, va a empezar a producir la inhibición de los neurotransmisores, principalmente de la acetilcolina. Y como va a producir generalmente la inhibición de la acetilcolina, ¿qué se va a producir? Los espasmos neuromusculares. Puede haber contracción muscular, aletrismos, como en este caso ven, o risa sardónica. Hay contracción del músculo esternocleidomastoideo y hay contracción de los músculos opistótonos. Entonces hay un quiebre hacia atrás, ¿sí? Entonces el efecto, ¿y qué va a producir? Trismus o risa sardónica. Estamos en medicina y poco a poco nos vamos a ir adentrando a todo lo que es la bacteriología. ¿Qué me interesa aquí? La tetanospasmina, que es la toxina. ¿Y qué me interesa aquí? La toxina, que es el polipéptido de la toxina difterica. Entonces, ¿qué va a producir? Contracción neuromusculares, trismus o risa sardónica. ¿Estamos? ¿No estamos? Sí. Perfecto, muy bien, continuamos. Luego tenemos la gangrena gaseosa. Es la enfermedad, es causada por el Clostridium perfringens. Esta bacteria generalmente puede ser una bacteria de hospital, de nosocomios. ¿Cómo ingresa? Por heridas contaminadas. ¿Y qué va a producir? Necrosis. Por ejemplo, en estos casos va a producir una toxina llamada especialmente la alfa-lecitinasa del tipo A. Y al producir la alfa-lecitinasa del tipo A, ¿qué va a hacer? Va a producir generalmente la destrucción de los hidratos de carbono. La consecuencia, muerte celular. Entonces avanza, esta bacteria, generalmente en este caso, avanza, va a consumir todo tejido vivo que ingrese. ¿Y qué va a producir? Generalmente necrosis. Entonces hay formación de gas, ya no un olor generalmente putrefacto. Muchas veces si compromete el tejido óseo, no queda otro resultado que realizar la amputación. ¿Sí? Produciendo necrosis muscular. Si estoy yendo muy rápido, me dice. No, está bien. Luego, tenemos otra enfermedad, que es el botulismo. ¿Alguien conoce el Botox? Sí, el Botox es la toxina que se utiliza principalmente para especialmente para rejuvenecer. Se utiliza generalmente
en los pliegues, en esas rayitas que tenemos nosotros, que siempre queremos ser jóvenes, pero esa toxina es el mismo generalmente de la misma bacteria. Entonces el botulismo es causada por el Clostridium botulinum, produce una toxina botulínica. ¿Y cómo ingresa? A través de alimentos generalmente enlatados. Por ejemplo, estos alimentos enlatados que se enlatan al vacío, muchas veces posiblemente ingresa una esporita y se envasa. Como es una bacteria anaerobia, entonces ya no hay, si es anaerobia, entonces le estamos dando el medio adecuado. Cuando se cierra, esta esporita va a dar lugar a células vegetativas. Y esas células vegetativas van a empezar a deformar al envasado, se empieza a hinchar. Y si nosotros consumimos, va a ser generalmente a través de la ingesta. ¿Y dónde se va a ir a localizar? Generalmente se absorbe la toxina y va hasta el sistema nervioso central. Y cuando llega hasta el sistema nervioso central, ¿qué va a producir? También la inhibición de los neurotransmisores, de la acetilcolina. La consecuencia que produce hay diplopía, doble visión. ¿Qué hay? Generalmente hay una disfagia a nivel de la compresión del esófago debido a la arteria subclavia generalmente derecha. Entonces, debido a estos factores, cuando nosotros los consumimos un alimento contaminado, por ejemplo, ¿dónde puede estar? En mayor proporción puede estar en los palmitos también, por la mala, generalmente no ha habido una buena esterilización, ¿sí? O en el jamón ahumado, por ejemplo, ¿cómo lo cocinamos nosotros? Se cocciona solo con el humo, dándole generalmente un determinado tipo de sabor, ¿sí? Entonces, ¿qué es el causante del botulismo? El Clostridium botulinum, que es agente causal y produce una toxina, que es la toxina botulínica. ¿Está bien? Envenenamiento alimentario es causada por el Staphylococcus aureus. Y esta bacteria produce una enterotoxina, que cuando yo me consumo, por ejemplo, una buena salteña o una buena cocina, hay de todo. Alguien me dijo, cuando vamos al café, después de consumir, no sé, tengo trastornos gastrointestinales. Puede ser. Por eso yo muchas veces, lamentablemente, me sirvo algo. Pobre doctor Eduardo, ¿sí? Pues tengo mucho cuidado, entonces respeto mucho, pero igual de todas maneras, mejores las cosas así. Bueno, entonces, una característica importante puede estar en alimentos contaminados. Alguna vez, por ejemplo, hemos ido a comer en las islas, por ejemplo, la comida rápida está rica, una hamburguesa con menjurjes, estábamos con hambre y en un tiempo así tan frío, a gusto comer. Entonces consumimos, estamos satisfechos y de repente pasaron 5, 10, 15 minutos, empezamos a transpirar, no sabemos qué nos pasa, empezamos a sudar. De repente hay trastornos gastrointestinales, de repente hay náuseas, vómitos, y va a haber vómitos en proyectil y puede haber evacuaciones diarreicas. Entonces, es causada generalmente por el Staphylococcus aureus, que produce, no te preocupes, que produce generalmente es un coco, la enterotoxina, porque esta ha sido liberada en la región gastrointestinal y a consecuencia va al centro del vómito y del centro del vómito va a producir los vómitos en proyectil, que generalmente va a nivel del tracto gastrointestinal y generalmente en estos casos las evacuaciones diarreicas, ¿sí? Es cuando comimos comida rápida. Cuando vinimos por primera vez a Bolivia, entonces quisimos experimentar algunas comidas, comimos algo y se nos aflojó el estómago. Puede ser por muchos factores. Puede ser también generalmente adaptación de los microorganismos. Cuando volvemos a nuestro país de origen, al principio comemos, igualito tenemos ese problema. Adaptación generalmente también a nivel dependiendo de los lugares y las comidas también de los microorganismos, ¿sí? Muy bien. Entonces, ya saben, estas son producidas por bacterias gram positivas. Son principalmente las exotoxinas, que son producidas por bacterias gram positivas. La escarlatina es producida por el Streptococcus hemolymphlus. Se caracteriza, se da generalmente en niños menores de 9 años.
Y lo interesante en esta, ataca a nivel generalmente de las amígdalas y hay un salpullido a nivel de la lengua. Es muy contagioso, obviamente. Lo interesante de esta bacteria, la misma bacteria empieza a producir una antitoxina después de 1 o 2 semanas que anula obviamente la eficacia. Lo único que quiero que me entienda, aquí estamos viendo el efecto solo de las toxinas, porque los cuadros clínicos poco a poco vamos a ir aprendiendo, ¿sí? Entonces, porque yo no me siento muy cómodo, obviamente, querer dar de esa manera, pero quiero que obviamente ustedes me entiendan, ¿sí? Muy bien. Entonces, esta toxina es la toxina nitrógena que empieza a producir, primero empieza a producir un sarpullido, generalmente a nivel del cuello, de la parte facial, del cuerpo, miembros superiores, miembros inferiores. Y después de 2 semanas, la misma bacteria produce una antitoxina que anula la eficacia. Alguna vez hemos ido a la playa, nos hemos dado una quemadura y cuando se empieza a secar, se empieza a resecar la piel, parecida a esta escarlatina, solo que está acompañada con salpullido a nivel generalmente del tracto bucal o a nivel de la lengua del paciente. ¿Sí? Muy bien. Luego tenemos el cólera, pero el cólera es causada por un bacilo gram negativo. El cólera es una bacteria, se caracteriza principalmente porque es el vibrio-cólera. ¿Cómo ingresa? Por vía fecal-oral, cuando generalmente en componentes líquidos. Y esta bacteria tiene la capacidad de atravesar el tracto gastrointestinal, porque es una bacteria que vive en un pH de 8,9 a 9. Pero si va a un pH ácido, muere. Pero ¿cómo va hasta ahí? Hace una solución tampón para ir al intestino, porque esta coloniza el intestino delgado. Y aquí generalmente, ¿cuáles son los cuadros clínicos que va a producir? Hay salida de agua, carbonatos, sodio, potasio, hay calambres, porque generalmente se está descompensando el potasio. La consecuencia hay una deshidratación. Los pacientes se nos pueden morir en el lapso inclusive de 24 horas. ¿Sí? Y si hablamos principalmente del cólera, el cólera está en toda América Latina. Ya vamos a ver la historia cuando estudiemos, que viene generalmente del Asia. ¿Sí? Entonces, esa es la característica. ¿Cómo se llama la exotoxina? Es la adenilactociclasa, que obviamente va a ingresar y va a producir la salida de la deshidratación. ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí estamos. Ahora vamos a las endotoxinas. ¿Por qué llamamos endotoxinas? Por adentro. A ver, endotoxinas son producidas por bacterias gram negativas. Y cuando se rompe la pared celular, necesariamente es liberada. Entonces aquí tenemos una bacteria gram negativa, ¿sí? Y está determinada por el lipopolisacárido, el antígeno A, que generalmente, pero un antígeno que produce rompimiento, lisis de la pared celular, y cuando es liberada esta endotoxina muere la bacteria, pero es llevada ¿dónde? Por el flujo sanguíneo, ¿dónde? Centro termorregulador del hipotálamo. ¿Y cuál es el mensaje que manda? Fiebre. Pero entonces yo les digo a ustedes, esta es una bacteria gram positiva. ¿Y será que las bacterias gram positivas tienen lipopolisacáridos? No. Las bacterias gram positivas, ¿qué tienen? Diapeptidoglucano. ¿Qué más? Ácido teicoico y polisacáridos. En cambio, las bacterias gram negativas, ¿qué tienen? A ver, peptidoglucano, lipoproteínas, lipopolisacáridos ¿y qué se encuentra en la membrana externa? Hoy estoy viendo. ¿Y qué más? Proteína hidrolítica. Perfecto. A ver, denme 3 enzimas hidrolíticas. Lean, pues ahí. Penicilanasa,
carboxidasas, transferasas, endopeptidasas, todas ellas. ¿Ven? Proteasas, Lipasas. Las lipasas y las proteasas estarán en la... No. ¿Sí? Vamos estudiando. Ya me hicieron enojar. Voy a preguntar la lista del 1 al... ¿Qué número? Vamos a poner repaso. ¿Sí? No, está bien. Hoy voy a preguntar, a ver, el blanco y el negro, si se unen los colores, ¿qué color da? Gris o sin. A ver, vamos a preguntar a los de gris o los de color plomo. Ya está bien, no se preocupen. Está bien, qué bueno. Entonces, ¿estamos? Las bacterias gram positivas no tienen péptidos, no tienen lipopolisacáridos, pero también pueden producir un cuadro generalmente clínico. Es decir, también pueden producir una endotoxina, pero no tienen. ¿Cómo producirán la endotoxina? De la siguiente manera. Las bacterias gram positivas, ¿en qué porcentaje tienen el peptidoglucano? 50-90, que es bastante, es más grueso. Entonces, generalmente cuando empieza a actuar la endotoxina de las bacterias gram positivas, está relacionada con la hipoglicemia, cuando disminuye la cantidad generalmente de azúcar. ¿Cuáles son los cuadros clínicos que se producen al paciente? Empieza a ver destellos y se quiere desmayar, ¿sí? Entonces, una característica importante, porque está activa generalmente el carbono 3 y produce la hipoglicemia. Entonces, es una característica que obviamente necesariamente son producidas por bacterias gram positivas. Vamos a suponer, nuestra clase es a las 6:45 en el aula B601. Voy a decir, ahora las clases de microbiología van a ser a las 6:45. Entonces, los que llegan a las 6:45 van a tener más 10 puntos. Los que no llegan a 6:45 van a tener menos 10 puntos. Yo vivo a 2 cuadras de aquí. Entonces, digo, ya, no hay problema. Tuvimos examen microparcial de fisiología. ¿Qué materia más que les lleva dolores de cabeza? No, no es fisiología. Bioquímica. ¿Microbiología? No, bioquímica. Ya, microbiología, bioquímica. Está bien. Entonces tuvieron repaso, estuvieron cansaditos y tuvieron algo de medicina social con esos paneles y todo eso. Cansados, se van. Ponemos el despertador para las 6:30. Entonces ponemos despertador y despertamos, pero como estamos tan cansados, ¿sí?, apagamos el despertador. Pero siempre está mi subconsciente despierto. Entonces son las 6:40. 5 minutos me da para llevar, sí. Entonces quiero salir, pero como tengo la moto, salgo, pero la moto está pinchada. ¿Qué hago ahora? ¿Voy a pie? No. ¿Voy a tomar taxi? No hay taxi a esa hora. Entonces, como es subida, voy caminando. Llego, y dice, ascensores en mantenimiento. Tengo que subir, ¿cuánto? 6 pisos. Voy subiendo. Voy cerrando la puerta y justo llegan ustedes. Se sienten. Muy bien, mis estimados estudiantes, todos tienen 10 puntos. Pero como tienen 10 puntos, voy a hacer unas pequeñas preguntitas. Me responden, mantener más 5. No me responden, quito menos 10 puntos. Empiezo. Primera pregunta, ¿cuáles son los elementos facultativos? Segunda, tercera, y se van acabando. Y llegamos al último, empezamos. De repente, cuando empiezo a preguntar, empiezo a ver destellos. Y de repente, no sé, se me nubla la vista, solo despierto en el suelo, que estamos ocurriendo. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? En esos casos, por ejemplo, la actividad intelectual es mucho más pesada que la actividad física. La cantidad de poca azúcar que nosotros teníamos, hemos utilizado al subir las gradas. Nos hemos sentado
Y empezó a preguntar y empieza el lup, 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 lup. Entonces hemos utilizado, no obtenemos azúcar y por eso muchas bacterias activan y están relacionadas con el carbono. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Continuamos. Enzimas. Las enzimas son biocatalizadores que desdoblan componentes simples a componentes grandes. La colagenasa. Todo lo que es asa van a ser enzimas. No se olviden. En este caso es producida por el Clostridium perfringens, que tiene la capacidad de romper el colágeno que se encuentra a nivel de los tejidos. La estreptocinasa es producida generalmente por los estafilococos y por algunos géneros, generalmente también de estreptococos. Tiene la capacidad de producir unas fibrinas, que le da un mecanismo también de protección, especialmente a las bacterias, y puede ingresar y producir su fase de diseminación. La coagulasa, el Staphylococcus aureus, es una bacteria que tiene la capacidad de producir esta coagulasa. Al producir la coagulasa, coagula, y al coagular la bacteria se protege. Si vienen los fagocitos para poder generalmente eliminar, no las va a poder eliminar, porque va a actuar a nivel de plasma citratado o plasma oxalatado. Luego tenemos la hemolicina o la leucocidina, son producidas por estafilococos y también estreptococos. Va a actuar sobre los leucocitos y también sobre los eritrocitos. Luego tenemos la hialuronidasa, es producida por el Clostridium generalmente perfringens y va a actuar a nivel del ácido hialurónico, componente también a nivel de los tejidos. Y las proteasas. Las proteasas son enzimas que son producidas por tres tipos de bacterias. Por la Neisseria meningitis, la que nos produce la meningitis. Haemophilus influenza produce las meningitis purulentas. Y el Streptococcus pneumoniae, que produce las neumonías. Todavía no saben ustedes, pero estamos hablando sobre. Y estas bacterias van a actuar sobre los anticuerpos de la inmunoglobulina del tipo GA1. Y como son componentes de defensa, al actuar sobre ellas, las proteasas, entonces, ¿qué significa? Está anulando la eficacia en el hombre y las bacterias van a poder penetrar con mayor facilidad. ¿Sí? Entonces, una característica obviamente importante. Entonces, estas son enzimas. Si nosotros vamos a nuestro libro, vamos a encontrar más infinidades, pero estas son generalmente las más importantes. No nos complicaremos, ¿sí? Por eso les digo, si no nos complicaremos, os voy a decir, está en el capítulo tantos, en el libro de tal página a tal página. Los empezamos y nos vamos todavía a perder al principio. Es hasta que ustedes los encaminen y vamos a ver que las cosas van a ser cada vez un poquito, ya no va a ser difícil, van a ser fáciles y entendibles. ¿Sí? Muy bien. Bueno, esos son los factores de virulencia bacteriana. ¿Cuáles son los factores de virulencia bacteriana? Adherencia. ¿Cómo se adhieren? A través de cilios, flagelos y leucocarios. ¿Qué más después? La producción de las toxinas, las exotoxinas y las endotoxinas. Y luego la producción de las enzimas. Ahora, nuestro organismo se defiende. No ingresa así tan fácil para producir el cuadro de la infección. Por eso decimos factores de resistencia del huésped. Nosotros tenemos factores que nos dan un mecanismo de protección. ¿Cuáles serían? Serían los factores inespecíficos y serían los factores específicos. Cuando hablo de los factores específicos, voy a hablar principalmente de la inmunidad. Y si voy a hablar de la inmunidad, tengo que hablar de una inmunidad ustedes saben, yo ya el trabajo. Tengo que hablar de una inmunidad natural y de una inmunidad artificial. ¿Sí?
si hablamos de la inmunidad, tengo que hablar generalmente de la adquirida y la pasiva. Y si voy a hablar de la inmunidad adquirida, tengo que hablar de una inmunidad humoral. Perfecto. Es una característica, porque aquella, no están viendo sus compañeros de atrás. Ahora sí, inmunidad natural artificial, adquirida pasiva. ¿Por qué decimos generalmente pasiva? Porque generalmente son producidos en un cuerpo y generalmente nos da una inmunidad de corta duración. Adquirida, cuando entra en contacto con la enfermedad. Aquí vamos a hablar de la humoral y generalmente la segunda. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hablemos de la inmunidad de los factores inespecíficos. Dentro de los factores inespecíficos tenemos la piel. Nuestra piel, el tejido tegumentario, es el que nos recubre, nos da un mecanismo de protección, porque protege muchos órganos generalmente en forma interna. Y sabemos hablar, generalmente si hablamos de la piel, tenemos la dermis, la epidermis, etc., como componentes obviamente de defensa. A nivel de la piel, pocos microorganismos tienen la capacidad de atravesar. Tenemos factores, microorganismos de la flora microbiana normal, ¿sí? Ya que vamos a empezar a hacer el lavado y cepillado de manos. Entonces, tenemos componentes como las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas. Son componentes de defensa que determinan un pH ácido. De un pH ácido vamos a eliminar a las bacterias, ¿sí? ¿Ustedes han sentido el sabor del sudor? ¿A qué sabe? Salado. Entonces, una característica, alguna vez estamos haciendo ejercicio y nos ha caído una gotita, entonces salado. Y un salado generalmente es una característica porque detiene el desarrollo, el crecimiento generalmente de bacterias. Pero si sigo haciendo obviamente ejercicio, entonces muchas veces pensamos de esta manera. El sudor detiene generalmente en la fase de multiplicación, obviamente, pero dejamos de hacer actividad y entonces viene la parte pasiva. Y entonces decimos, entonces las bacterias no van a crecer. Pero si no tomo baño por más de una semana y hemos hecho bastante actividad física, levantamos los brazos, nos vamos a derrumbar todos, porque generalmente va a empezar a crecer, a multiplicarse las bacterias generalmente en forma bastante proporcional. Los folículos pilosos se caracterizan principalmente porque evitan generalmente su mecanismo también de ingreso. ¿Qué más tenemos? La lisocima. La lisocima es una enzima que generalmente rompe la pared celular de las bacterias. Entonces, esta lisocima tenemos a nivel de la piel como un componente de defensa. ¿Qué más tenemos? La resistencia. Muchas veces, si hablamos de resistencia, la resistencia de la piel puede variar. Por ejemplo, la piel se hace bastante susceptible. ¿En qué épocas? En la edad de la prepubertad. Comemos un chocolate generalmente y empiezan a salir los pequeños granitos. Entonces, en esa época, ¿por qué será bastante susceptible? Porque está ocurriendo en el individuo cambios fisiológicos hormonales, ¿sí? Y también generalmente aparición de vello pubiano, crecimiento de mamas, cambio de voz y muchos otros factores. Cuando llega un momento que existe generalmente un equilibrio, de nuevo la piel se hace resistente. Entonces, debido a esos factores, también es importante hablar generalmente de la resistencia anterior. La anterior. Disculpe, es que se están abriendo las carpetas acá. ¿Se están abriendo? Una carpeta se abre. Vamos a ver, no te preocupes. Entonces, esa es la característica obviamente importante. Algunas bacterias tienen la capacidad, si atraviesan la piel, fíjense, tenemos muchos factores de defensa. ¿Cuáles serían? La lisocima, folículo piloso, glándulas sudoríparas. Luego,
Si algunas bacterias atraviesan generalmente la piel, díganme la hora, solo la hora. 3. Tenemos que acabar. Tenemos las mucosas. Si hablamos de las mucosas, generalmente nuestras mucosidades están recubiertas por generalmente una película de moco. Y en esa película de moco tenemos la lisosima. ¿Y cuál es la función de la lisosima? Romper la pared celular de las bacterias. Entonces, también es importante determinar, estos microorganismos muchas veces son englobados. Muchas veces hay una faringitis, una amigdalitis. Y si hay una faringitis, una amigdalitis, ¿por qué factores? Porque generalmente se empieza a ver un mecanismo de nuestras defensas bajas y estas empiezan a proliferar. Porque estas pueden ingresar del mismo tracto bucal. Porque por 1 mililitro de saliva tenemos entre 40 a 50 billones de microorganismos. Mucha cantidad de microorganismos. Entonces, son transportados a nivel de los ganglios linfáticos, a nivel de los vasos. Y generalmente cuando van a nivel de las vías respiratorias inferiores, las vías respiratorias inferiores son libres de bacterias, son estériles. Si es que ingresa una bacteria, ¿cuál es el cuadro sintomatológico? Tos, expectoración, dolor, puntura de costado. Y siempre son lugares donde no tiene que haber obviamente bacterias. Posteriormente, muchas veces, puede ingresar a nivel de la región gastrointestinal. Por ejemplo, tenemos enzimas hidrolíticas. La acidez gástrica hace que se destruyan las bacterias. Si continúan generalmente esta fase, es importante determinar, hay enzimas proteolíticas y los macrófagos que engloban y las eliminan. Entonces son componentes de defensa. Si atraviesan estas vías de las mucosidades, también tenemos otro tercer mecanismo de defensa. ¿Cuál sería? La fagocitosis. ¿Y qué es la fagocitosis? Generalmente está constituida por leucocitos polimorfonucleares, monocitos y macrófagos. Su función va a ser migrar, realizar quimiotaxis, ingestión, muerte del microorganismo. O sea, ¿cuál es su función? Migrar, englobar, realizar un proceso quimiotáctico, destruir y generalmente eliminar. Son eficaces en superficies rugosas, porque es donde se detienen, pero son ineficaces en lugares bastante lisos. ¿Y qué factores? Generalmente el metabolismo en estos casos es bastante alto. ¿Por qué? Porque como hay un efecto fagocitario, vienen los fagocitos y empiezan a englobar a todas las bacterias, hay el consumo de oxígeno, aumento de la glucólisis, porque se necesitan moléculas altas energéticas de ATP y va a haber ruptura generalmente de los lisosomas. Muchos atraviesan estas vías. Tenemos otro cuarto sistema de defensa. ¿Cuál sería? El retículo endotelial, que está constituida por células mononucleares. ¿Y qué hacen estas células mononucleares? Tienen la capacidad de captar material extraño que se encuentra en la linfa y en la sangre. Y una vez que generalmente captan, los engloban y los destruyen. Pero si la bacteria continúa y atraviesa el sistema retículo endotelial, también, ¿dónde se establecen? Les dije a ustedes, en los tejidos, porque en los tejidos donde se multiplica. Entonces nuestros tejidos están constituidos por un componente que es la betalicina del suero. Y esta betalicina del suero es un componente de nuestros tejidos. Está relacionada generalmente de acuerdo al estado nutricional. Si mi estado nutricional es muy eficiente, entonces mayor producción de betalicina del suero. Pero si mi estado nutricional es deficiente, poca producción de betalicina del suero. O sea, no vamos a tener mucha cantidad generalmente de defensa. ¿Sí? Y si atraviesan dos tejidos, ¿qué se va a dar? Una respuesta inflamatoria. ¿Qué significa una respuesta inflamatoria? Cuando hablamos generalmente de la respuesta inflamatoria, significa cuando ingresa generalmente la bacteria, adelante, ingresa, va a haber una dilatación. Estas son las bacterias. Y en este proceso va a empezar a producir las histaminas. Este componente de las histaminas van a estimular a la fagocitosis, a la producción de las células fagocíticas. Posteriormente se va a formar un edema y que va a ser, generalmente en este caso, va a ir a englobar a todas estas células y a los fagocitos. Pero como la cantidad de bacterias es bastante alta, por eso se produce edema. Hay una quimiotaxis.
porque el pH se acidifica. Mueren los fagocitos, pero vienen los macrófagos pulmonares. Los macrófagos engloban a todo y de nuevo el momento en estos casos sigue entrar a su normalidad. El pH se acidifica, producen las proteasas, induce la lisis de los leucocitos y van a englobar al resto generalmente de la producción de las células bacterianas. En esta respuesta inflamatoria se van a dar los síntomas clásicos de un proceso inflamatorio. ¿Y cuáles van a ser? Dolor, calor, rubor y edema. Pregunta: ¿cuáles son los síntomas clásicos de un proceso inflamatorio? Dolor, calor, rubor y edema. Pero si ustedes me dicen en forma gradual, edema, calor, rubor, dolor, no. Siempre primero debe haber el dolor. Si estamos hablando, por ejemplo, de una faringitis, de una amigdalitis, primero va a haber dolor. Dormimos, despertamos, hay dolor. Luego calor, porque hay efecto pirógeno. Rubor, nuestras mejillas se eritematizan. Y edema, porque ha habido hipertrofia de las amígdalas. Despierten. Os voy a preguntar a los de lentes y de barba, ¿sí? Y de negro también. Ya está, ya despertaron, no te preocupes. Calma. Es que es complicado. Esta hora yo les digo siempre, si yo pudiera un horario en el cual sería maravilloso, sería en la mañana, pero esta hora también es complicado porque están cansados, están con la digestión, o no hemos almorzado o hemos almorzado, una de las dos situaciones. Entonces, esos son los síntomas clásicos del proceso inflamatorio. Y en un proceso inflamatorio va a haber una respuesta. ¿Y cuál va a ser la respuesta? La fiebre. ¿Y cuál va a ser la fiebre? Es la respuesta más común del proceso inflamatorio. Está bien, por eso muchas carpetas están abriendo. Despierta, escucha mi voz, no te preocupes. Entonces, ya estamos acabando. Y está generalmente condicionada, como va al centro termorregulador del hipotálamo, frente tanto a estímulos físicos como también químicos. ¿Qué va a haber? Como hay fiebre, siempre decimos, nos han puesto una vacuna, va a haber efectos pirógenos, nos dice. ¿Por qué? Porque como es un material extraño, estimula la producción de los anticuerpos. Por eso hay aumento de anticuerpos y proliferación de las células. Y los factores específicos tenemos la resistencia e inmunidad. ¿Qué es la inmunidad? Es la propiedad del huésped de la resistencia contra agentes infecciosos. Puede haber inmunidad natural, puede ser de acuerdo a la especie, influencia genética, resistencia individual y diferencia de edad. ¿Cuáles son los grupos de alto riesgo? Los niños y las personas de la tercera edad. ¿En qué grupo estamos nosotros? De los inmunocompetentes, porque nuestro organismo compite generalmente frente a estos, generalmente a cualquier caso, generalmente de estos microorganismos. La inmunidad de especie, si somos del Homo sapiens, hay enfermedades propias del hombre. Influencia racial genética podría ser un factor, porque se dice que el hombre del prototipo va a ser de labios gruesos y mentón amplio, generalmente en estos casos. ¿Sí? Resistencia individual, si somos somos Homo sapiens, por más de que haya dos individuos que fenotípicamente son iguales, genotípicamente son diferentes, podrían ser los gemelos. Por más de que tengan mucho parecido, ellos generalmente les vistan los papás con el mismo color de ropa, no. Por más de que les den la misma alimentación, no. Entonces, fíjense, va a tener especialmente resistencia individual. Entonces, también tiene influencia hormonal y metabólica. Una persona diabética, por ejemplo, puede alterar el factor metabólico. Por eso cuando diagnosticamos una persona con diabetes, siempre preguntamos a la familia, ¿hay algún miembro de la familia que tuvo? Puede ser un factor generalmente genético. ¿Sí? Entonces, tenemos la inmunidad adaptativa, inmunidad natural y artificial, activa, pasiva y la que nosotros tenemos. Entonces, la inmunidad adquirida se caracteriza, tenemos la inmunidad pasiva y la inmunidad activa. Estas son anticuerpos que se destruyen continuamente y es un carácter importante,
son anticuerpos que se forman en otro cuerpo. Un ejemplo clásico, cuando una mujer está embarazada, transfiere por vía transplacentaria los anticuerpos. Nace ese niño, nació con anticuerpos que la madre ha transferido, pero generalmente tiene que amamantar a ese niño, la primera leche, que generalmente son anticuerpos, que es el calostro, y le va a dar una inmunidad de 1 mes, más los 2 meses de la madre son 3 meses, por eso es una inmunidad generalmente pasiva. Y si hablamos de una inmunidad activa, es cuando hay contacto previo con la enfermedad. Es una resistencia adquirida por contacto con los microorganismos. Pregunta a ustedes, ¿a quiénes conocen ustedes la enfermedad viral, la varicela o la catapora? ¿A quiénes les dio la varicela o la catapora? Sí. Entonces, esta es generalmente nuestro organismo se inmunizado. Entonces nos ha dado la varicela catapora y nos da inmunidad de por vida. Y si hablamos de la varicela, es importante determinar, ¿conocen el herpes zóster? Es el mismo virus que ha producido la varicela, porque estos virus se encuentran latentes a todos los que nos han dado en los ganglios dorsales. Y si mi inmunidad baja, estos se reactivan. Entonces vamos a hablar de una inmunidad generalmente activa. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? No. Puede ser clínica, se dice clínica cuando se da. Subclínica cuando no se manifiesta la enfermedad. Clínica se manifiesta la enfermedad. Son células que aprenden y responden. Y tenemos la inmunidad humoral dentro de la inmunidad adquirida. Es la producción activa de anticuerpos. Se caracteriza porque neutralizan toxinas y productos celulares, tiene efecto bactericida, aglutinación mediante fagocitación, obstruyen o destruyen. ¿Cuál es la característica importante si hablamos de una inmunidad humoral generalmente que tiene efectos bactericidas? Puede ser la picadura generalmente de un ofílico. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a neutralizar? A través generalmente contrarrestando generalmente el veneno de la picadura. Y las celulares es una respuesta cuando nuestras células aprenden, son las células cebadas, las células estrelladas. Y un ejemplo clásico para que ustedes me entiendan, cuando nosotros suministramos una penicilina. Siempre se pregunta, ¿usted es alérgico o no alérgico a la penicilina? Si dice sí, entonces yo tengo que utilizar un antibiótico que no le produzca alergia. Pero si no hemos testado y hemos suministrado, le va a producir un efecto alérgico. Y esto está dentro de la respuesta, generalmente le va a producir una alergia, hipersensibilidad retardada, que es la inmunidad generalmente celular. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias. Atiendan. Les voy a poner hoy día en la tarde en la plataforma. Solo quería.